¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes esta edición que corresponde al día viernes de Puntos de Vista. Estamos cerrando la semana, viernes 27 de julio del año 2018. Se hace cuesta arriba el mes de julio, parece inalcanzable el fin de mes. Bueno, estamos comenzando nuestra edición del día viernes con una temperatura actual de 13 grados en Ciudad Capital. Recibimos al doctor Raúl Caballero. Él nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante y tiene que ver con lo que ha determinado la Sala Penal de la Corte respecto a los condenados del caso Curuguatí. Nos va a explicar con lujo de detalles todo lo concerniente a la decisión que ha asumido la Sala Penal, que fue integrada por camaristas y finalmente de esta manera nuevamente ganan su libertad los 11 condenados. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Un gusto saludarte y bueno, a tu grata disposición. Doctor, fue un caso bastante polémico desde el principio. Incluso podemos comenzar hablando de lo que ha significado el caso Curuguatí, porque el caso Curuguatí significó la salida de un presidente de la República e indudablemente se manejó en términos políticos, una guerra política se estableció a partir del caso Curuguatí. ¿Cómo se llega a esta decisión de anular la condena de los que estaban en prisión? Sí, bueno, perfecto. Al margen de las consideraciones políticas también de ese momento, digamos, aquí hubo un hecho notorio, es decir, hubo muertes de ciudadanos paraguayos identificados por dos bandos, por llamarlo de alguna manera también. Y bueno, se desencadenó una serie de hechos que son de público conocimiento. Formo parte de un estudio jurídico y bueno, nosotros fuimos invitados a participar del caso judicial a partir del estudio de la resolución de segunda instancia para la presentación del recurso extraordinario de casación ante la Corte. O sea, nuestra función, digamos, fue eminentemente técnica, sin desconocer, por supuesto, la importancia política que tuvo el hecho en su momento. Y bueno, básicamente la presentación la hicimos el 15 de junio del año pasado. En junio es un mes muy emotivo en este sentido, porque bueno, justamente se conmemoraron 5 años de aquel evento. Y bueno, luego de 13 meses y algunos días tuvimos esta resolución. Escuché por ahí que ciertos medios de prensa aludían a que quizás esto haya sido sorpresivo para la defensa. Bueno, realmente no, para nada. Puesto que nosotros justamente presentamos en forma argumentada los motivos que hicieron que finalmente la Sala Penal, integrada por miembros del Tribunal de Apelación, tomaran en consideración lo que nosotros habíamos dicho y bueno, nuestra posición tuvo eco favorable y en definitiva nosotros justamente planteamos como propuesta de solución la anulación total y por decisión directa la absolución o la desvinculación definitiva de las personas a quienes representamos, que son 10. Y bueno, esa fue la solución que nosotros buscamos y efectivamente fue la solución acogida por la Corte. Uno de ellos, en este caso Rubén Villalba, había recibido una sentencia de 30 años de cárcel. Correcto, 30 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad, porque el tribunal de sentencia entendió que Rubén era un sujeto peligroso, peligroso entre comillas porque hubo un informe producido en el sentido de que él quizás tendría ciertas conductas de peligrosidad social. Entonces nosotros también, al amparo de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso Fermín Ramírez, un caso conocido, entonces la Corte lo que hace es establece ciertos estándares que deben ser necesarios para los jueces a fin de aplicar una medida de seguridad. Y bueno, haciendo el contraste, efectivamente eso no aconteció y bueno, fue también uno de los motivos por los cuales, entre otros, el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia entendió que era favorable nuestro recurso y bueno, y así lo acogió. Indudablemente, doctor, tiene varias aristas este tema, caso, el caso Curuguatí.
Y vamos a tratar de, por lo menos, también compartir con la gente las consultas que tiene sobre este caso. Habilitamos nuestro WhatsApp 0972-655-000. Si están de acuerdo con la liberación, ¿qué piensan de esta anulación de la sala penal de la Corte, integrada por los camaristas? Doctor, el caso de, al menos, lo primero que nos viene a la memoria en aquella ocasión sobre cómo se produjeron los hechos, los efectivos policiales ingresaron, quisieron pedir, solicitar, ordenar incluso si se quiere, la salida de los campesinos del inmueble. Ahí se produce una serie de balaceras que según la cronología periodística comienza del lado de los campesinos y determina la muerte no solo del comisario Erwin, sino también de los demás que estaban acompañando. Eran 6 efectivos policiales los que perdieron la vida. Y luego los efectivos policiales reaccionan ante esta situación y pierden la vida 11 campesinos. Correcto. ¿Cuál es la parte que, en este caso, el Ministerio Público se debilita y se fortalece la defensa de los campesinos para que finalmente conduzca a la liberación de los condenados? Sí, digamos, acá hay un hecho notorio y lamentable que fue la muerte de los compatriotas en estos sucesos. O sea, digamos, es un hecho que está fuera de toda discusión, es un hecho evidente. Lo que la Corte dice es que no existe evidencia con relación a la participación de los mismos en esos hechos. O sea, básicamente que el estar en un lugar no implica que ellos hayan sido necesariamente los autores del hecho. Ahí mismo me quiero quedar, doctor, para plantearte lo siguiente. ¿Se hicieron los estudios de parafina? ¿Quiénes efectuaron los disparos? Sí. En el caso de Rubén Villalba se hizo el estudio de parafina, salió negativo, pero eso también no les obliga a explicar una decisión que aconteció este hecho en junio y bueno, él fue después capturado, por así decirlo, o se entregó ante las autoridades policiales unos meses después. Entonces, lógicamente, el resultado no estará. Con relación a Luis Olmedo sí tenía rastros de nitratos y nitritos o parafina, pero bueno, dada la vertiginosidad en que ocurrieron esos hechos, el residuo de los disparos estaba en el ambiente. Entonces es posible también que eso penetre o haga contacto con las manos. Entonces, contestándote, efectivamente sí él tenía, pero con relación a Néstor Castro y Arnaldo Quintana, los mismos no tenían rastros de nitratos y nitritos. Entonces la resolución dice que bueno, que en un caso ellos tenían restos de nitratos y nitritos, entonces tuvieron algo que ver con el hecho. Y en el otro caso dice, ellos no tuvieron restos de nitrato y nitrito, pero no necesariamente implica que no hayan tenido que ver con el hecho. O sea, tenés nitratos y nitritos, te quedas pegado, no tenés, también te quedas pegado. Entonces esa es una construcción lógica que resistió en segunda instancia, pero la Corte ya a esta altura del procedimiento ya no pudo convalidar, puesto que, digamos, es formalmente impresentable a los fines de que esa resolución esté en sintonía con la Constitución y con la ley. Ustedes como representantes también exigieron que los policías sean sometidos a esas pruebas. A ver, nosotros, digamos, como estudio jurídico, está el doctor Jorge Bogarín, estaba el doctor Carlos Trapani, la doctora Betina Leal, y un grupo de colaboradores en ese sentido. Tomamos participación en este caso cuando el expediente estaba en segunda instancia. Eso, Entonces, digamos... Ya no había, era muy dificultoso ya pedir esas revisiones. Efectivamente, ese análisis con relación a los hechos ya es más complicado hacerlo en términos de casación. Porque funciona como un embudo invertido. Mientras más sube, más riguroso es el análisis, pero ese análisis se refiere a las cuestiones de derecho y a las cuestiones del razonamiento de los jueces para llegar a esa conclusión. Doctor, dieron a conocer en una conferencia de prensa su postura los fiscales del caso. Vamos a compartir la cronología, el reporte que nos elaboraron desde el Departamento de Prensa, luego analizamos lo que plantean los agentes del Ministerio Público. Con mucho gusto.
Agentes de la Fiscalía General del Estado se mostraron en total desacuerdo con la apelación de la condena de los involucrados ya condenados en el caso Curuguatí y como primera instancia ya anunciaron que recusarán a los camaristas de la Corte Suprema de Justicia que tomaron esta decisión. Nuestra preocupación radica en la nulidad que ha dictado el tribunal sin asidero legal suficiente y por sobre todas las cosas dejando de lado elementos probatorios suficientes que ha presentado el Ministerio Público. Eso no se puede hacer porque pareciera ser que la Corte se instituye en un órgano de primera instancia, cosa que no responde a nuestro proceso penal. Lo único que puede hacer la Corte Suprema de Justicia es revisar el pensamiento, el razonamiento de los órganos inferiores en este caso. No puede valorar de la forma como la hizo en su resolución la Corte Suprema de Justicia y mucho menos dejar de lado, porque esto es importante mencionar, dejar de lado los testigos presenciales que se indicaron como autores del hecho del homicidio a dos de las personas que fueron acusadas y a los demás. No solamente eso, sino que también se dejó de lado los otros hechos punibles por los cuales debatimos por más de un año de juicio oral y público. Mientras que 4 de los campesinos ya condenados recuperaron su tan ansiada libertad y se reencontraron con sus familiares y compañeros de lucha, los fiscales condenan duramente esta decisión de la Sala Penal y no descartan un nuevo juicio. Hemos corroborado estas circunstancias en la fase investigativa, se han ofrecido abundantes medios probatorios y en este aspecto también quiero hacer énfasis en lo siguiente. Por no mencionar o por no esbozar términos técnicos, quiero señalar simplemente de que riñe bastante o dista bastante de la realidad lo señalado por los miembros del tribunal que fallaron respecto a la supuesta orfandad probatoria que se produjo durante el juicio oral y público. Para que la ciudadanía comprenda, las actuaciones que han realizado los compañeros han tenido jueces en la etapa preparatoria de garantías. Luego, esos elementos colectados han sido en la etapa intermedia observados por otro juez que ha valorado de que cuenten y revistan las garantías procesales para ser incluidas como pruebas en el juicio oral. En el juicio oral, el tribunal, 3 jueces han valorado cada una de las pruebas, llegando a la convicción de la sentencia que se obtuvo y posteriormente 3 jueces nuevamente de Cámara de Apelaciones han confirmado el fallo. Por eso, para nosotros es sumamente sorpresiva la resolución dictada por la Corte y renovamos ante todas las evidencias de que los sistemas de control han dado cuenta la confianza en los compañeros y el apoyo y la seguridad de que han actuado conforme al rol constitucional del Ministerio Público. En palabras de estos fiscales que en algún momento tomaron intervención del caso Curuguatí, con esta decisión solo se demuestra que en nuestro estado existe impunidad. Eso es lo que dijeron. Mientras tanto, los familiares quedan prácticamente en una incertidumbre en Campos Morumbi. Ahora la pregunta ya no solo es qué pasó en Curuguatí, sino qué va a pasar con el caso y qué es lo que va a decidir finalmente la justicia paraguaya. Doctor, ¿qué podemos decir respecto a lo que plantea el Ministerio Público? Bien, es una opinión interesada, por supuesto. El Ministerio Público persigue un interés funcional de acuerdo a la Constitución y a la ley y se respetan, lógicamente no se comparten. Hay un punto en donde en definitiva debe haber una decisión. En sentido inverso también, si hubiéramos obtenido nosotros una resolución favorable en primera instancia,
lógicamente ellos iban a tener también otro temperamento. Entonces son partes de las reglas de juego de la democracia, porque si no habría justicia por mano propia. Entonces ellos tienen un interés, nosotros tenemos también un interés distinto. Creemos que efectivamente los derechos de los mismos han sido vulnerados. Hubo un reconocimiento judicial en ese sentido y bueno, hay un tercero que tiene que decidir el conflicto y en este caso quien decidió ese conflicto ya no hay vuelta atrás. Escuché también que iban a presentar una recusación, lo cual me parece bien, puesto que es una posibilidad que otorga la ley en ese sentido, nada que objetar. También escuché que iban a presentar una aclaratoria, una petición, aclarando, si se me permite el término también, que la aclaratoria no implica un cambio del sentido de la decisión, o sea, es únicamente para modificar una expresión oscura, un error material, algún número de cédula, si el apellido era Hernández, era Fernández, algún número de cédula, 4 dígitos en vez de 7, en vez de 6, pero no puede cambiar el sentido de la decisión, o sea, allí donde alguien se les indica como acreedor, no lo puede convertir en deudor por una aclaratoria, porque o si no serían dos resoluciones distintas. Claro. Entonces, en este momento ya no se puede más decidir algo distinto a lo resuelto por la Corte, que en definitiva es claro el fallo en el sentido de que anula la resolución de segunda instancia, que entra a estudiar la resolución de primera instancia, que también la anula, y ante un océano de violaciones indebidas al debido proceso, entonces lo más potable, lo más razonable es dar un corte definitivo a la situación y eso fue lo que hizo. En definitiva, el fallo de la Corte es una resolución hecha docencia porque enseña mucho también cómo debe actuar y cómo debe resolver el juez al tiempo de una situación aparte. El caso en sí es un caso no convencional. Entonces, yo creo que hay mucha riqueza desde el punto de vista técnico y respeto muchísimo en términos personales y profesionales a los colegas del Ministerio Público que opinan lo contrario. Sin embargo, nosotros entendemos que la resolución es impecable. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Después vamos a consultarle al doctor Raúl respecto a... Quedó la sensación de que no se hizo justicia. ¿Por qué esa situación? Ya lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Uy, Tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp para que la gente haga sus consultas. 0972-655-000. Ahí está, 0972-655-000 para las consultas con relación a este caso que, reiteramos, ha generado mucha polémica. Todavía mucho análisis se va a realizar respecto a este tema. Caso Curuguatí, y precisamente estamos con el doctor Raúl Caballero que nos va a ampliar todo lo concerniente a este caso. Finalmente, doctor, uno lo primero que trata de pensar es los elementos contundentes que llevan a demostrar una responsabilidad. Y en ese caso, por ejemplo, para hacerlo más didáctico, no hubo cámaras de circuito cerrado que muestren tal situación. ¿Cómo hacen los representantes legales de ambos sectores para tratar de encaminar todo esto a una conclusión? Me parece que eso también de alguna manera complica toda la historia, ¿no? Sí. Hay digamos, un mito urbano no confirmado con relación a las cámaras. Que uno de los helicópteros que sobrevolaba tenía, digamos, habilitada la filmación en ese sentido, y que bueno, esa información afloró en juicio, pero finalmente no fue confirmada. Ese es yo creo que es un detalle importante también que vale ponerlo sobre la mesa en este contexto. Y bueno, y en definitiva, ¿cómo se prueba, digamos, cada una de las posiciones de las partes? Entonces, existen, digamos, una variedad interesante de medios de confirmación de cada una de las posiciones. El punto es que pueden ser por los testigos, lógicamente, también las evidencias, a través de los estudios correspondientes en donde hacen hablar a ese objeto para intentar reconstruir de qué forma había pasado lo que se dice que aconteció. Y de la misma manera también el otro sector del juicio tiene también lo suyo. Lo que pasó en definitiva es que en el juicio
la Fiscalía convenció en base a esa evidencia al tribunal de la existencia de las afirmaciones que ellos sustentaban. Esa afirmación fue consolidada en el Tribunal de Apelaciones, pero finalmente la argumentación, la justificación lógica de esa resolución que nosotros atacamos, que estaban por fuera de lo que decía la Constitución y la ley, y la lógica también, nosotros manifestamos que fue así. Bueno, finalmente la Corte entendió de que el argumento lógico utilizado no era suficiente como para encerrar 30, 35, 18, 20, 4, 6 años a ciudadanos paraguayos. En definitiva, eso fue lo que pasó. O sea, triunfó la fuerza de la persuasión, la fuerza del diálogo argumentativo que nosotros planteamos en la Corte, y nosotros lo vemos de tal manera, ¿verdad? Como un juego de roles en donde la Fiscalía efectivamente plantea su posición, que triunfó en los dos primeros grados de conocimiento, pero bueno, el razonamiento judicial no fue idóneo como para convencer a la Corte, y sí fue el nuestro. Entonces, en definitiva, eso fue lo que pasó, para que la gente también entienda. Claro, y me queda esa sensación, y yo voy a ser un poco más directo que vos, doctor, porque probablemente en el manejo de la diplomacia queda el sabor que en realidad el Ministerio Público tuvo un trabajo débil. A ver, ¿qué plantean, pero en términos así bien sencillos, si se puede, qué plantea? Porque hoy leíamos desde primera hora los diarios que desde lo que asumen los camaristas para tomar la determinación como sala penal, que no pudieron convencer a la sala de que se trata de que ellos serían los responsables del hecho. Y finalmente, desde tu criterio, ¿por qué se produce esta situación? Y en términos sencillos, ¿qué explica esa determinación de la sala penal? Sí, explica que no hay evidencia de la participación de los mismos, por una parte, y por otra parte que hay un vacío argumentativo por parte de las decisiones de primera instancia para justificar lo que ellos afirman, es decir, la responsabilidad de los mismos. O sea, acá, digamos, no se niega la existencia del hecho objetivo, que fue, digamos, que es evidente. No necesita la muerte de compatriotas. No necesita ninguna explicación adicional. Pero, sin embargo, esa conexión existente entre una conducta y el resultado de la misma, que es la muerte, no se pudo explicar con razonabilidad. Recuerdo que un aspecto de la resolución decía, de primera instancia, que el señor Rubén Villalba disparó con un arma al señor Loera, por una parte, e inmediatamente pasó el arma a Luis Olmedo. Luis Olmedo dispara contra el señor Loera, causándole la muerte. Y en forma sucesiva, entre ambos son coautores de, muchas gracias, de el homicidio doloso en grado de tentativa, es decir, que causaron la muerte de una persona y en forma sucesiva intentaron causar la muerte del resto de los policías. O sea, de acuerdo a la vertiginosidad de los hechos, a la rapidez con que eso pasó, eso es materialmente imposible, eso no es lógico, no atenta contra las normas de la experiencia, porque uno no se puede dar, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, de acuerdo a los testimonios que... Doctor, y ahí te quiero interrumpir. Sí, ¿cómo no? Y ese video que se utilizó ya no se pudo analizar después para corroborar si esa cronología que estás contando iba de acuerdo a las imágenes, o esas imágenes no pudieron captar ese momento. Al video al cual me refiero era una toma aérea que no fue encontrada. O sea, fue una evidencia citada, pero no fue confirmada. Algunos decían que efectivamente existe ese material, otros dicen que no, pero bueno, finalmente ese video no fue producido, que nosotros entendemos... O sea que de onda nomás lo mencionaron, porque en realidad no sirvió de base para nada. Claro. No, fue un dato que hubiera sido interesante porque, bueno, hubiera tenido otra percepción. Otra visión aérea de lo que fue ese evento. Y no una visión sesgada y parcial, importante, por supuesto, desde el punto de vista de la ubicación en concreto, porque una visión aérea, lógicamente, es mucho más completa que una visión parcial. Doctor, queremos compartir con la gente lo que indicaban familiares y las personas que estaban condenadas al ganar su libertad.
Estamos esperando la llegada del oficio judicial para que se pueda concretar la liberación de los presos. Creo que ya está, porque estuvimos nosotros en el 9º piso y nos dijeron que el ujier ya había venido. Por eso es que corrimos aquí. Aquí hay esposas de los presos, parientes, el hermano de uno de ellos. Es contra todo pronóstico. Y por fin se hizo justicia, que eso justamente estamos esperando mucho tiempo ya, hace más de 6 años ya que... Y bueno, por fin se hizo justicia. Bueno, esta resolución de la sala penal lo único que demuestra es la falta absolutamente, la inoperancia del Ministerio Público por parte de la investigación imparcial e independiente que tuvieron que realizar desde el inicio. Es lamentable que no hayan investigado la muerte de los 11 campesinos. Y bueno, esta sentencia también recuerda varias sentencias, otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla que ante la privación de la vida, los estados están obligados a investigar todos los hechos para que ninguno de los hechos quede en la impunidad. ¡Falta Rubén! La población paraguaya, gracias a través de la solidaridad del pueblo paraguayo, de la Iglesia y de las diferentes instituciones, organizaciones sociales y de organizaciones campesinas. ¿Se hizo justicia con familia principalmente? Néstor, ¿se hizo justicia? Gracias por un parte que ya le cogió ahorita esperanza que ahorita justicia en el cambio. Toda vez de parte, el principio y que tu familia confía ahorita justicia realmente inevitable, pero gracias a través de la solidaridad del pueblo paraguayo y a la gente internacional. ¿Van a pedir reparación de parte del Estado? Ahora hay gente inocente o de mortrajacha con a 3 jueces. Gente inocente, no recuerda nada que ver con la delincuencia, a mucho más lo hueco. Culpabilidad con un asesinato. De perder de hermano, a perder de mis hermanos, a perder 10 compañeros, a perder familia, a ocultar familia destruida. Daños irreparables son esos, Néstor. Al Estado paraguayo y que también se va a responder en 10 porque van a los nuevamente a los construir, llegó a los construir familia. Realmente lo merecía. Pero mejor nunca no te esclarece y me da Marina Cuepe. A Marina Cuepe se van a la no ya aclararse, sino que oye, deseando que Orendas es responsable el hecho criminal y que es Marina Cuepe. Marina Cuepe de los campesinos, Néstor. Marina Cuepe de los campesinos. Marina Cuepe del pueblo ciudadano paraguayo campesino. Agradecer entero Beteo seguía que la lucha Orendideo aguantaba que Orendideo durante 6 años. Entero Bete ore Putinó entero vea prensa mediante la prensa o buscar la inocencia de al mundo o buscar inocente mediante la prensa. Sí, no solamente de hoy, de hace mucho tiempo. Esta semana fue una semana tétrica, terrible, de desgaste, pero hoy con todo esto se borra todo. ¿Ustedes esperaban que se anule completamente el proceso? Ese era nuestro pedido y por supuesto que teníamos fe de que eso ocurra, pero todavía no podemos creer de que haya ocurrido, ¿verdad? Porque tenemos un poder judicial tan corrupto, ¿verdad? Que teníamos dudas también de repente, pero tenemos 3 jueces, 3 camaristas, 3 futuros ministros que son impecables. Son personas que hicieron una pieza procesal de este juicio. Entonces sí creemos que podemos construir todavía la posibilidad de volver a creer en que la justicia puede existir. Porque si hoy la justicia miró a los más pobres, ese es un signo positivo. La verdad que no, si se hizo justicia, nosotros no teníamos que venir acá. Tienen que venir los jueces acá si va a hacer justicia. ¿Y qué van a hacer ahora? Así es, mucho tiempo. 6 años, mucho. Mi señora se condenó en 6 años y ahora después de 6 años salió la... ¿Por qué creen que se dio este cambio ahora, después de tanto tiempo, tantos años? Y vamos a ver qué pasa, qué viene atrás de eso. ¿Cómo lo pasaban ahí adentro? Gracias a Dios nos trató bien, pero... Luis, ¿realmente qué fue lo que pasó en Curuguatú? ¿Qué pasó esa fecha, ese día? Ya se saben todo, ahora tienen que... Vamos a echar lectura a los mensajes que estamos recibiendo a través del 0972655000, el WhatsApp de la gente. Y aquí tenemos: ¿quién devuelve los años a estos paraguayos privados de libertad? ¿Pedirán indemnización al Estado o al Ministerio Público? Buena consulta. Vamos a responder con el doctor
en el marco de su conocimiento. Qué lástima ustedes del canal al tratar como delincuente a todos los que están en contra y cómo le llaman a las autoridades corruptos. Según Paraguayo, Cuba hay que resistir, no importa los medios. Según la Constitución y el Papa, dice hagan lío, pero no dijo qué clase de lío ni cómo. Diego, el tema de Curuguatú, todo fue programado, es una mafia política, porque no estaban los derechos humanos, la Fiscalía, el INDER, la CODEN y la Defensoría en ese lugar, que son equipos según la ley, deberían estar presentes en ese procedimiento. Muy interesante el planteamiento realmente. Siguiente, a ver, otro mensaje que estamos recibiendo, 0972655000, habilitamos para que la gente se comunique con nosotros. Gracias a Dios que hay justicia para los pobres también. A ver, ahí está. Con eso, por el momento, cerramos los mensajes, seguimos habilitando, dejamos habilitado en realidad para que la gente pueda hacernos llegar sus consultas. Doctor, uno de los mensajes indicaba lo siguiente, que debían estar diferentes instituciones, en base a tu conocimiento, no solamente como abogado, sino también como viceministro, estuviste mucho tiempo, y hay un equipo de multidisciplinario que acompaña generalmente este procedimiento, ya retrotrayéndonos a aquel hecho en sí, en el momento en que ocurrió este hecho. Sí, hay un protocolo y que tengo entendido se habilitó para ese efecto. O sea, estaba dentro del estándar. Claro. Justamente hubo participación conjunta del Ministerio del Interior, de la Policía, de la Fiscalía. Entonces, en ese marco, digamos, hubo una actuación conjunta aquel día. Particularmente desconozco cuáles son los componentes específicos de ese protocolo y la función que debe realizar. Pero sí, efectivamente hay un protocolo y hasta donde el mismo se ha cumplido. Lógicamente, la consecuencia fue nefasta, o sea, no salió bien el procedimiento por lo que todos ya conocemos. Claro. Doctor, cuando hablamos del caso Curuguatú, ¿esto ya está finiquitado, por decirlo de alguna manera, en términos judiciales, o hay alguna otra herramienta legal a la que pueda acudir el Ministerio Público para tratar de rever esta determinación de la Sala Penal? Sí, hay una herramienta legal que es la aclaratoria, que se debe plantear dentro de los 3 días de haber recibido la notificación. ¿Se entiende? Son 3 días hábiles. La aclaratoria sirve para, justamente como su nombre lo indica, aclarar expresiones oscuras, algún error material, alguna omisión que se entiende que es involuntaria. Por ejemplo, alguna numeración del número de cédula, algún apellido, Fernández, Hernández, 626.000, 726.000, ese tipo de cosas. La aclaratoria no puede cambiar el sentido de la decisión, porque entonces serían 2 resoluciones, y no sería una resolución madre y la otra la aclarada. Entonces sí, efectivamente es una herramienta que otorga la ley y cualquiera de las partes puede hacer uso de ella. En el caso la suspensión o la anulación de la condena ya no se puede rever. No, porque... ¿Hay algún organismo supranacional al que se pueda acudir o ya no? Ya con esto ya cerrado se declara el caso. Mira, sí, en caso de que, en el caso no producido, en este caso de que si hubiera habido una resolución adversa a nuestros intereses, de hecho nosotros ya estamos haciendo las primeras gestiones en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí también es interesante exponer de que quien se sienta en el banquillo de los acusados es el Estado. O sea, ahí se juzga una responsabilidad internacional del Estado, que en este caso no va a ser posible porque el derecho interno ya votó esa posibilidad. Entonces, de vuelta con el ejemplo del embudo invertido para que se entienda, entonces, bueno, se va decantando y finalmente va a instancias internacionales si es que no se soluciona la violación o la afectación ilegítima a un derecho. Y en este caso, esa situación fue subsanada. Y esto es interesante también porque eso nos repercute a todos nosotros, porque si hay una condena internacional al Estado, porque de acuerdo a los más entendidos en el asunto, este caso no es impresentable en términos internacionales. Entonces, indefectiblemente Paraguay iba a ser sancionado por responsabilidad internacional, y eso sale de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos los que estamos aquí.
Entonces, nosotros festejamos, enhorabuena, de que en definitiva haya habido un refresh de justicia, claro, y que implicaría un ahorro por parte del Estado en términos de responsabilidad internacional y en términos de imagen también. Doctor, y con respecto a lo que indicaba uno en los mensajes, explicaba uno, sí, quién le resarce, sí, todo ese tiempo que estuvieron en la cárcel. Decía, se va a solicitar indemnización al Estado, sí, al Ministerio Público. ¿Ya han hablado con sus representados en ese sentido? No hemos hablado. Digamos, hay que comprender también el contexto de alegría después de 6 años, 6 Navidades, 6 Años Nuevos, 6 Días del Padre, 6 Días de la Madre, privados de su libertad. Muchos se reencontraron con sus padres, con sus seres queridos, algunos ya han fallecido. Entonces, ese será, digamos, un motivo de conversación en nuestro contexto. Vamos a esperar también que bajen las ansiedades, las emotividades. Pero tratando de contestar tu consulta, efectivamente, hay una responsabilidad en este sentido, y lo que habría que precisar es, bueno, si efectivamente esa acción se va a hacer, ver las aristas del mismo. Habría que ver si hay una responsabilidad objetiva del Estado o una responsabilidad subjetiva de los agentes que intervinieron en esta causa. Sí. Yo creo que es un poco prematuro en este momento y temerario por mi parte hablar de eso sin la autorización de los mismos. Claro. Vamos a leer otros mensajes. Gracias a Dios se hizo justicia porque ellos son inocentes. Los mismos policías luego que mataron, fueron los que mataron a sus camaradas. Bueno, es la interpretación de la gente, de este que envía el mensaje. Hola, felicitaciones a los jueces y al abogado defensor Raúl Caballero. Soy de Itapúa, dice. Muchas gracias. A ver, otro mensaje. Qué vergüenza esta justicia, estos payasos jueces vendepatria. ¿Y quién defiende a las viudas de los policías? Dice. Está muy razonable también el planteamiento. Sin duda. A ver, otro pueblo paraguayo. Esto es lo que se llama una victoria jurídica procesal. Ahora la consecuencia probablemente dará lugar a casos similares. Que cada uno saque sus conclusiones respecto al hecho, me refiero. Y sí. Siguiente, nuestro país puro mafioso, todo se maneja por la plata, la policía, la fiscalía y los jueces. Tratando también de componer algunas oraciones acá. Le felicita al abogado Raúl Caballero por su forma de expresión, cómo podría conseguir sus números. Soy de San Rafael del Paraná, Itapúa. Bueno, vamos a dar el número del teléfono, no se preocupe. Vamos a Muchas gracias. Probablemente sea también alguien que quiere la representación. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando del caso Curuguatú hoy aquí en Puntos de Vista. Con 50 minutos en territorio nacional, 13 grados la temperatura actual. Estamos abordando el caso Curuguatú, caso que ha generado mucha polémica en la República del Paraguay. Decían algunos mensajes que estamos comentando con la gente. Algunos hablaban sobre el tema de indemnización. Ya en sus momentos se va a hablar sobre eso, explicaba el doctor Raúl. Y finalmente, la sensación de justicia, doctor, tanto para sobre todo para los familiares de los efectivos policiales. ¿Cómo queda eso? ¿Qué lectura le dan ustedes como profesionales, doctor? Y, a ver, es un poco complejo porque una cosa es la sensación de impunidad y otra cosa es la sensación de justicia. Nosotros entendemos que efectivamente hubo justicia, puesto que no se ha podido determinar quién fue el autor de las muertes o de las lesiones que fueron caratuladas como homicidio en grado de tentativa, tampoco la asociación criminal y la invasión del inmueble ajeno. Como dijimos al comienzo de esta charla, nosotros tomamos con muchísimo respeto también a los familiares de los caídos y a los caídos mismos. Sin embargo, creemos fervientemente que esto se hubiera reencauzado en un primer momento. O sea, hubo una oportunidad perdida y yo creo que también se sigue desaprovechando porque hay denuncias presentadas ya con un tiempo importante con relación a las torturas, los malos tratos
que son imprescriptibles, que recibieron las personas privadas de su libertad, me refiero a los campesinos, que no se investigó, y también la muerte de los campesinos en el lugar. O sea, las garantías son como la luz del sol, le llegan a todos, tanto a los policías caídos como a los campesinos caídos, que no tienen una culminación definitiva con relación a sus casos, y me refiero a sus familiares. Entonces, decíamos que este es un momento importante, un momento bisagra, como para reinventarnos también como sociedad, para saber cómo estamos parados, y para tratar de dar una vuelta de tuerca a este tema, de dar una solución definitiva al problema del campo. ¿Por qué? Porque si esto no se resuelve y no se disuelve en su momento, luego vienen las complicaciones en el orden judicial. Entonces, y ahí también hay que ver la muñeca de las agencias estatales en ese sentido, como para investigar y para llegar a los responsables auténticos y no meramente archivos expiatorios, y en definitiva dar una solución legal al caso. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una última y breve pausa, a la vuelta a las últimas consideraciones del doctor Raúl Caballero. Ya venimos. También de compartir con el número telefónico, porque había una persona que había solicitado, entonces ponemos en el Zócalo por si tienen alguna duda judicial. Muchas gracias. Sí. Y bueno, digamos, esperemos que a título de reflexión que esto sirva como una enseñanza para todos nosotros. Tuvo sus costos políticos, sus costos judiciales. El juicio en sí, así como habíamos escuchado, tuvo un año de duración, o sea, un año de inversión del Estado paraguayo en términos de recursos humanos, de recursos materiales, también por parte de los litigantes. Entonces, toda acción tiene una consecuencia, y bueno, la idea es que tengamos políticas públicas y acciones concretas como para que en definitiva existan resultados positivos. Claro, así es. Y bueno, insisto que es una oportunidad para reinventarnos todos y tratar de solucionar de raíz este tipo de inconvenientes. Muy bien, el número telefónico del doctor es el 0971-266-834. 0971-266-834 para alguna duda judicial al respecto. Muy bien, gracias doctor, muy amable, muy gentil por la visita. Muchas gracias. Cerramos, ya llega el completo resumen informativo a través de C9N. Muchas gracias.